Es bien sabido que en los colegios abundan las criaturas sobrenaturales, como entidades demoníacas, seres de la noche. Por ejemplo, yo he escuchado mucho acerca de payasos asesinos en los baños, en las bodegas, en un tipo de sótanos, si hay sótanos. Y por eso hoy quiero hablarles de las entidades más poderosas de mi colegio y abordarlo desde dos puntos de vista. Primero, vamos a hablar de sus avistamientos, experiencias cercanas a ellos. Y luego, un poco más en retrospectiva, tratar de entender qué pudo haber pasado o si en efecto la criatura existió realmente y anda por ahí acechando. Cabe destacar que yo estuve en un colegio católico y ustedes saben que en estos ambientes religiosos es más común que se vean atraídos ciertos seres oscuros, energías del más allá, porque hay como concentración energética de dimensiones alternativas o qué sé yo, algo por el estilo. Sin más preámbulo, vamos con ello. La primera criatura es conocida como el osito y creo que esta es la que tiene más avistamientos. Consiste en un osito aparentemente normal, un osito de peluche, con un sombrerito como de enfermero, con una cruz roja y muy agradable a la vista. El avistamiento más popular, al menos en mi caso, ya que yo estuve cerca cuando sucedió, fue que en mi colegio, que por cierto era en conjunto colegio, escuela y kinder, yo en ese momento estaba en la escuela, había una actividad todos los años en la noche, en donde se hacían comidas típicas, puestitos, y la gente iba a comprar y era para recaudar fondos para luego otras actividades que se hacían durante el año. Entonces, todo estaba ocurriendo en la parte del gimnasio, que se habilitaba justamente para esto, pero el resto de las zonas de los edificios estaban vacíos, a oscuras, cerrados. Y por supuesto, la mayoría de los niños, o no sé si la mayoría, pero bueno, al menos una cierta parte de los niños que pues, era aburrido estar ahí donde estaba todo el mundo, pues haciendo cosas normales, lo mejor era ir a investigar, ponernos en el rol de cazadores de fantasmas e ir a ver qué estaba ocurriendo, ir a buscar demonios, ir a buscar espectros del más allá. Y por supuesto, nos escabullíamos por donde había oportunidad y estábamos ahí explorando, como una exploración urbana. De hecho, si hubiéramos grabado en ese entonces, bueno, si hubiera habido teléfonos o cámaras accesibles en ese momento, porque hay que recordar que en ese entonces no teníamos tanta facilidad de tener cámara a mano todo el tiempo. Los teléfonos eran estos Nokia que tenían el juego de la culebrita y nada más. El punto fue que estábamos ahí por una zona y apareció el peluche del osito ahí tirado en el suelo. Éramos, no recuerdo cuántos, pero definitivamente más de 10 personas. Y alguien decidió agarrar el osito, le pareció gracioso que había un osito ahí tirado y lo tiró a otra sección de todo el edificio. Y es una sección que era la parte del kinder. Entonces esa parte estaba separada de la parte donde estábamos nosotros. Había un portón que estaba cerrado, no podíamos pasar al otro lado. Tiramos el osito cayó al otro lado y ahí quedó, simplemente muy gracioso, ajá, listo. Nos fuimos de ahí, seguimos caminando, explorando y de repente apareció otra vez ese osito, otra vez en el suelo, pero ahora desgarrado totalmente, sin ojos, como con cortes, un poco terrible, un poco dañado por la vida, como si lo hubiera agarrado y destrozado así, rasguñado un montón. Y eso fue todo. Nos asustamos, creo que alguien lo volvió a tirar y listo. Esa fue mi experiencia personal con el osito, que estuve ahí cerca. Pero también han habido otros avistamientos del osito. Por ejemplo, había un equipo de básquet que entrenaba en las tardes y en las noches. Y también hay gente del equipo que comentó que vio a un osito en algún momento, ahí en alguna parte. De hecho, una persona en concreto explicó que vio al osito guindando como del techo de un hilo. Y también otra persona aleatoria mencionó haber visto un osito un día que estaba tarde en el colegio, que estaba por ahí caminando. Y cuando iba a agarrarlo, porque estaba en el suelo, alguien la llamó. Y entonces se volvió y se fue y no lo agarró. Y luego cuando volvió a esa parte ya no estaba el osito en ese lugar. Entonces es muy interesante. Y tengo la hipótesis de que el osito se movía a través del techo, porque como ese avistamiento, el que comenté que estaba guindando de un hilo del techo, me hace pensar que tal vez él se movía por los complejos de arriba, en el techo, porque a veces había como ciertos cuadros que estaban como sin madera, eran huecos simplemente, y por ahí se podía mover fácilmente. Ahora, ¿qué pudo haber pasado realmente? No sé, probablemente alguien hizo una broma, al menos en la experiencia que yo estuve ahí cerca, y tenían dos ositos, o tenían el osito normal y luego lo rompieron y lo pusieron ahí sin que nadie nos viera y era para asustar a todos. O también puede ocurrir que las personas generamos muchas veces recuerdos falsos
y de hecho subestimamos el poder de un recuerdo falso, porque lo damos por real totalmente y resulta que no, que era un recuerdo falso, que de repente posiblemente había un osito, algo pasó, pero en nuestra memoria comenzó a hacerse más y más impactante, y conforme nos contamos la historia años después, esa versión que se fue modificando terminó siendo la que todos recuerdan. Perfectamente puede haber pasado eso. Luego tenemos el niño azul. En esta misma actividad, un amigo cuenta que la hermana de él se perdió, entonces decidimos ir a buscarla. Al más puro estilo de Scooby-Doo nos separamos todos para abarcar diferentes partes más rápido. Y él cuenta que en un pasillo había un niño normal, ahí estaba como sentado en el suelo, como con la cabeza así entre las manos. Y él le preguntó que si había visto a su hermana, si estaba por ahí. Y no recuerdo qué le dijo, porque la verdad es que hace años no hablamos de esta experiencia. Probablemente él tenga por decir algo parecido, de que quizá no está como lo recuerda, o quizá sea un recuerdo falso, o tal vez, no sé, tal vez uno siempre cuando cuenta una historia, a veces le mete como más picante, más saborcito para que sea más interesante a la hora de contarla. Es normal. Quién sabe si de repente pues, la condimentó un poco y por eso terminó siendo tan extraordinaria. Pero bueno, lo que pasó fue que el niño le dijo, no recuerdo si era que estaba por allá o que no lo había visto, entonces él le dijo que muchas gracias, siguió caminando, y mi amigo cuando volvió a ver al niño otra vez, él pasó esto. Primero se tornó como azul, luego se duplicó y desapareció. Era en la escuela. Esto no pudo haber sido efectos de sustancias extrañas. Que sepamos. Tal vez se comió algo ahí en las comidas que tenía, no sé, algo raro metido y vio eso. Pero bueno, no, es algo muy raro. Y el niño azul me parece recordar que también alguien más lo había visto. De alguna otra forma. Igual un niño que de repente se hizo como azul y que desapareció o algo por el estilo. Muy raro todo. Pero en este caso, como no la experimenté yo, no sé, tengo menos autoridad para decir qué pudo haber pasado, pero como les digo, un recuerdo falso, un viaje alucinógeno inesperado, o efectivamente había un niño azul interdimensional que estaba ahí vagando por los pasillos del colegio. Luego tenemos la novia. La novia es de hecho una historia, una leyenda bastante común aquí, no sé si en otros países igual será común, de una muchacha que se casó y que luego el día después amaneció muerta. Hay diferentes versiones, por supuesto, no se sabe por qué murió. En algunas versiones pues la mató el esposo, en otras murió repentinamente, y se cuenta que en las noches aparece una mujer vestida de novia, con el velo a veces blanco, a veces manchado de sangre. Y la experiencia en concreto, que yo, esta sí, también estuve yo presente, fue que estaba hablando con dos amigos y de repente el ambiente se puso como raro, como más tenso. Había un amigo con una botella de agua, la botella se le cayó al suelo, cuando la juntó estaba congelada, de repente se congeló cuando se cayó. Y estábamos sentados a la parte de una puerta cerrada y como que vimos algo por la parte de abajo de la puerta, algo moverse, y como estaba tan raro el ambiente y pasó la botella, estábamos asustados, y en eso volvimos a ver por debajo de la puerta, por esa rendija que queda, y pasó como un velo blanco, como flotando. Yo lo vi porque estaba ahí, recuerdo, me asomé y lo vi, y seguimos corriendo y listo, ahí terminó. En este caso igualmente creo que fue un recuerdo falso, porque esta sí recuerdo que luego cuando la conté de nuevo le puse como más emoción y le puse que el velo flotaba. Yo creo que cuando lo vi era como algo que pasó, luego en mi mente lo que vi fue un velo y luego estaba flotando y luego como que tal vez se fue exagerando con el paso del tiempo, pero de que algo raro pasó ahí, pasó algo raro. Aunque he estado investigando y creo que el hecho de que una botella de agua caiga y se congele es algo que puede pasar. Tiene un nombre este fenómeno, pero no es como que no haya explicación al respecto, sino que es algo que sí es plausible que ocurra. Pero la novia también se ha visto en otras ocasiones por otras personas, no sé si en el colegio, pero sí, como es una leyenda popular, se dice que se ha visto en diferentes lugares, en fincas, en las calles, en la noche, en la montaña, en todas partes. Luego, la monja. Como les dije, este colegio es un colegio católico. Entonces, antes de ser una escuela, de hecho, y un colegio, era un convento de monjas. Y se dice igual que en las noches aparece una monja por ahí, de vez en cuando. Nosotros la vimos. Creo que esta vez no fue en esta actividad que les decía que hace una vez al año en la noche, pero sí ocurrió en algún otro momento. Había ciertos eventos en las noches, como les decía, había partidos de básquet, había a veces entrenamientos, a veces cuando habían los partidos políticos estudiantiles, uno se quedaba pues haciendo todo el tema de la propaganda, ayudando en algunas cosas. Y la monja apareció de repente por un pasillo
había como una rampa y se vio claramente como al final de la rampa había una monja así de pie, observando. Yo en ese caso sí estaba también, la vi y salimos corriendo. Pudo haber sido una broma, pudo haber sido una monja perdida que dijo, no, aquí no es el evento de monjas y se fue. O pudo haber sido un espectro real. Con este caso hay algo muy curioso y es que había una foto antigua de cuando la escuela era un convento de monjas. Era una foto donde se veían varias monjas viendo la cámara. Atrás estaba como la capilla, una especie de, no sé si capilla si le dice igual en todas partes, pero es como una pequeña iglesia. Y a un lado de la capilla estaba una monja. No se le veía la cara, se le veía tapada por la tela, no sé cómo se llama la tela de las monjas. Pero parecía estar como flotando, como levitando, y no se le veía la cara, y el efecto de las telas era así como espectral, no sé qué otra forma de describirlo. Y daría cualquier cosa por poner esa foto acá, pero no la he encontrado. La he buscado por todas partes, no la he encontrado, y no he vuelto al colegio como para ir a ver si sigue estando en alguna parte para tomarle foto. Debería hacerlo, pero recuerdo que era una foto impactante de ver. Todos la veían y daba como una sensación extraña, como que daba miedo realmente. Aunque también pudo haber sido una monja normal que estaba ahí de pie, viendo hacia un lado y que el viento le hizo la ropa con movimientos y ondulaciones extrañas. Y listo, eso es todo. Pero la monja era un ente que también supuestamente se veía muy seguido. Después tenemos la estatua de la Virgen María. Como les dije, el colegio estaba lleno de pues, símbolos y cosas religiosas. Y una de esas era una estatua de la Virgen que se decía que lloraba sangre por las noches. Cosa que estaba corroborada por el guarda del colegio, que también pudo haber estado simplemente bromeando, simplemente asustando a los estudiantes. Pero varias personas decían que efectivamente en ciertos momentos puntuales la estatua lloraba sangre. Creo que puedo poner alguna foto por acá de la estatua, de cómo era, para que ustedes se la imaginen llorando sangre. Con este no hay más que decir, simplemente se decía, yo nunca llegué a ver nada al respecto. Y por último tenemos a Anita Chucky. Anita Chucky es una entidad muy poderosa que también la experimenté yo de primera mano, porque en la parte del kinder había una casita que era de juguete, para entrar a jugar en los recreos, pero era un tamaño grande, era una casita que uno podía entrar y tenía, incluso sobraba de la altura hasta el techo. Era como un cuarto. De hecho, yo he visto cuartos más pequeños con alquileres altísimos en zonas centrales. Esa casita se podría alquilar perfectamente para alguien y podría vivir ahí cómodamente. La casita estaba aislada un poco del edificio principal del kinder, en el patio. Y estaba ahí con dos amigos, estábamos simplemente pues ahí hablando, haciendo chistes. Y en eso, igual como que sentimos algo raro, o al menos yo lo sentí, y creo que ellos también, por como de repente dejamos de hacer chistes, de hablar. Y había una señora que siempre limpiaba por ahí, por el kinder, que se llamaba Anita. Y resulta que desde fuera tocaron la puerta de la casita. O al menos así yo lo recuerdo. Estoy contando todo tal como yo lo recuerdo. Y entonces dijimos, debe ser Anita. Y alguien de nosotros dijo, o puede ser Chucky. Y nos dio miedo. De repente abrimos la puerta. Y yo recuerdo, esto lo pongo en duda porque fue hace mucho y no tiene mucho sentido, pero un muñeco de un bebé puesto al frente de la puerta de la casita. Y entonces salimos corriendo todos. Y cada vez que conversamos sobre esto nos referimos como la vez que se nos apareció Anita Chucky. Y esos son los entes más poderosos de mi colegio, o al menos los que yo conocía. Me gustaría un montón que ustedes me dejen comentarios si también en sus colegios o en escuelas o en los kinders habían entidades, cosas sin explicación, situaciones extrañas, fenómenos sobrenaturales. Y gustosamente voy a estar leyéndolos para ir conociendo diferentes espectros y agregándolos a mi Pokédex de entidades sobrenaturales. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto.